A ver, a ver. Tenemos un minutito más para ver si alguien más se conecta y arrancamos. Más bien, antes de dar inicio, una consulta de lo que les mencionaba de ese trabajo en grupo. No sé si se organizan entre ustedes o yo dispongo nomás la organización, no sé, y la distribución, claro, de lo que tienen que desarrollar. No sé eh, si quieren organizar ustedes o, como menciono yo, están nueve estudiantes y yo puedo hacer tres cada uno a mi discreción. ¿Sí me escuchan? Sí, sí estoy bien con el audio. ¿Me escuchan tal vez? Sí, sí se escucha, profe. Sí, Ya profe. eso les consultaba. No sé si yo hago los grupos o ustedes pueden conversar con sus compañeros y ya me indican quiénes van a realizar la actividad esa. O conversan en el chat de ustedes y ahí luego me comentan. ¿Estamos? Bueno, profe. Ya. Bien, avancemos, arranquemos rápidamente, ¿no es cierto? Un poquito para seguir con este concepto de los protocolos de emergencia o de los riesgos, sí, ¿no es cierto? Entender la importancia de los protocolos, digo esto, lo vamos a ver rápidamente. Como digo, mi intención es tratar ya de un poco finalizar este capítulo y poder avanzar con el capítulo de la unidad 2. Sí, entender la importancia de los protocolos de emergencia, sobre todo en el caso de las situaciones eléctricas. em, Aprender o actuar muy sucintamente en lo que es un shock eléctrico y obviamente las técnicas de primeros auxilios y obviamente conceptos de conocer procedimientos de evaluaciones. Me parece que no vamos a abordar mucho este tema, pero sí lo fundamental considero yo. E insisto, tal vez un poquito con cultura general, por lo tanto vamos a avanzar rápidamente, ¿sí? La importancia de los protocolos de emergencia, no sé si esto se evidencia, no sé si esto que el número de accidentes en realidad puede ser considerable en cuanto a consecuencias fatales. En un cuadrito de ahí me permite sacar de alguna información del internet las situaciones que se dan por riesgos eléctricos, ¿no es cierto? Quemaduras corporales, el porcentaje, ¿no es cierto? La gravedad, ¿no es cierto? Que se podrían dar. Volvemos a lo mismo, la capacitación es un concepto de salvar vidas, ¿sí? En no creernos los todos en todo, sino más bien tener siempre presente lo nuevo que se puede venir desde el conocimiento y desde la aplicación. Obviamente, los protocolos de emergencia reducen el tiempo de reacción y obviamente y la gravedad de los incidentes. Podemos apalear más rápidamente un incidente, ¿no? Y dar sobre todo un soporte vital de manera más inmediata. Ya sabemos que hay los fallos en los equipos, las sobrecargas, contactos con líneas energizadas o el mal uso de herramientas eléctricas pueden ser las primeras causas de las emergencias eléctricas, se pueden considerar. Y aquí nosotros podemos hacer una rápida clasificación, leves, moderadas y graves. Puede ser que el grado del daño, por más que digamos que sea leve, tiene sus consecuencias. No se debe de minimizar.
porque a lo mejor ponemos grado uno, grado 2, grado 3, y claro, llegamos al grado 10 que sería lo más crítico, pero el grado uno al grado 10 todos tienen su grado de importancia y su impacto sobre todo en las personas. Leves, podemos referirnos a pequeñas descargas sin lesiones graves. Creo que la semana anterior mencionaba, pues alguna vez, al menos hablo yo, y no solo una, sino varias veces, eh, cuando me introduje en la parte de la electricidad del colegio, accidentalmente toqué un toma corriente abierto a unos cables y obviamente se siente esa descarga, ¿no? Que no es nada agradable, pero se entendería en ese contexto de leves. Moderadas, ya hablamos de una consecuencia física, ¿no es cierto? Como el hecho de las quemaduras y caídas asociadas a las descargas, ¿no es cierto? Que podría darse, golpes también dentro del accidente que se podría generar, y las graves, ¿no? Ya son consecuencias que son más críticas e inclusive deben de ser intervenidas por personal capacitado, ¿no es cierto? Un paro cardíaco, una fibrilación ventricular, y todo esto puede detonar en el fallecimiento o la muerte de la persona, dentro de lo que sería la emergencia eléctrica. ¿No es cierto? La definición de un shock eléctrico, volvemos ya a lo que habíamos mencionado en todos los contextos, es el hecho de que yo tome la línea viva, esté haciendo contacto con la tierra, y obviamente lo que se busca es el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Obviamente esa trayectoria ya habíamos mencionado que es importante porque esa trayectoria puede en realidad ser causa incluso de la muerte de la persona, ¿sí? Puede ser causa de quemaduras internas del cuerpo y obviamente que comprometen la calidad de vida de la persona, ¿sí? Causar daños internos y obviamente los externos. Depende de la intensidad y de la duración de la descarga. Son dos parámetros bien importantes a tener presentes dentro de lo que podría desarrollarse. Ahí un poquito en la gráfica lo que vemos es cuáles son las posibles trayectorias que se podrían dar en cuanto a la circulación de la corriente eléctrica. Sí, es evidente si nosotros observamos que en algún momento puede ser que la descarga eléctrica atraviese el corazón, que sería en realidad el concepto más lamentable y que obviamente detonaría en fallecimiento de la persona, de la víctima, ¿sí? Em, Cultura general, la intensidad de la corriente eléctrica, porque si en verdad volvemos a los dos parámetros, voltaje y corriente, que son los que intervienen dentro de lo que es, ¿no es cierto?, una descarga o una circulación de corriente a través del cuerpo, sí, su intensidad en realidad es lo que nos puede causar ciertas situaciones. Hablamos de una intensidad de 0 a 1 miliamperio de corriente, se siente la sensación de 1 a 10, un poquito vemos hormigueo y contracciones, en el siguiente rango pérdida de control muscular, ya en el momento que se va incrementando el paro respiratorio, la fibrilación ventricular y las quemaduras severas. Recuerden que la corriente, vuelvo a reiterar, genera temperatura, ¿sí? Y hay que tener presente también que cuando se da una descarga eléctrica, dentro de esto, y aunque puede ser, ya son consecuencias colaterales, que aunque si bien la descarga a lo mejor no se dio a través del cuerpo, sí, pero el hecho de haber estado cerca yo, ese incremento de temperatura puede hacer que yo sufra quemaduras de la piel. No sé si aquí creo que tenía yo un gráfico, bueno, por ahí vamos a ver, digo, no es muy agradable, pero es importante conocer. ¿Qué se debe de hacer en el caso de un shock eléctrico? El primer paso es cortar la corriente eléctrica o verificar que se ha cortado la red eléctrica, porque se puede cometer un error de tratar de intervenir. Uno puede más bien ser también partícipe de ese shock eléctrico si no se ha desconectado el suministro de energía eléctrica, ¿no es cierto? No tocar a la víctima directamente sin protección, más aún si todavía no se ha verificado el numeral uno, ¿sí? Entonces también cuestiones a tener presentes, tratar de ver de qué manera, si es que un conductor o algo le topó el cuerpo de él, ver que nada de eso esté sobre él, para evitar que yo también pueda ser consecuencia o ser parte también de ese accidente. Evaluar la conciencia y respiración, un poco eso implica tener una capacitación previa. Lo que dije hace un momento, hay situaciones en las que deben de intervenir el personal debidamente preparado. Para ello hay que hacer esa llamada a los primeros auxilios o emergencias, para que sean la parte o el departamento encargado que pueda verificar la situación del accidente, a la persona sobre todo. Administrar primeros auxilios si es necesario, y
ver hasta dónde, vuelvo a repetir, se puede intervenir. Los errores comunes, ya acabo de yo mencionar, no tocar a la persona sin aislarla, no arrojar agua sobre la víctima, no dar bebida si está inconsciente y no beberla si hay sospecha de lesión grave. El otro día veía en el internet una situación de los trenes eléctricos en otras partes del mundo, pero unos chicos se sentaron en la riel eléctrica. Me parece que ahí hablamos en la red eléctrica, hablamos de un nivel de voltaje de 700 voltios. Sí, me parece que es del nivel de operación de algunos sistemas eléctricos. Sin embargo, de las tres personas que se sentaron, una de ellas, no sé cómo lo hizo accidentalmente, tocó una de la línea viva y obviamente se veía cómo quedaba ella en ese shock eléctrico, ¿no? O sea, no es que se estaba dando una descarga así como se podría ver como un cortocircuito, pero es evidente que la corriente estaba atravesando por el cuerpo de ella, ¿sí? Y no necesariamente se va a tener va a fallecer de manera inmediata, está circulando corriente por ese momento del cuerpo de ella y obviamente se está calentando el cuerpo de ella y podría darse unas quemaduras internas y externas. Sin hablar, un compañero que estaba al lado y también la quiso separar, también fue víctima de esa situación. Por eso decimos, no tocar a la persona sin hablarla puede tener consecuencias más bien en cadena, ¿sí? Y el falta de conocimiento es lo que provoca que en vez de sean una, sean dos o más personas que sean víctimas de un shock eléctrico, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos dentro de una prevención y una educación ante emergencias eléctricas? No sé esto, cuando un riesgo eléctrico, un accidente eléctrico provoca un incendio, ¿no es cierto? Eso implica colapsos de estructuras, no solamente exposición a materiales peligrosos o emergencias médicas de carácter grave, ¿no? El plan, sabemos que es un diseño de rutas, siempre se debe de establecer la señalética, como alguien mencionaba, también es muy importante en este aspecto. La capacitación de periódica de los empleados, ¿no es cierto? Es un punto de reunión y conteo de personal. Un poco son estrategias más para minimizar o para actuar o para definir si alguna persona quedó en riesgo. Roles y responsabilidades dentro de los grupos de trabajo, un coordinador de emergencia, los brigadistas, ¿no es esto? Que van a ayudar a evaluar a los empleados, los primeros auxilios, el, cuáles serían los más indispensables o necesarios y obviamente la seguridad evita el acceso a zonas peligrosas, de marcar o delimitar en el caso de presentarse estos riesgos o estos accidentes, cuáles podrían ser propensos a que se expanda el accidente como tal. ¿Cómo se puede lograr también esto? Mantener siempre activas a las personas y prevenir en ese sentido los simulacros, entrenamientos periódicos, ¿no es cierto? En base a las experiencias de accidentes, de identificación de fallos y ver qué sucedió en los protocolos. Obviamente, un contexto de reducir el pánico en situaciones reales. Si la gente esté preparado, tal vez eso. El pánico puede ser uno de los peores enemigos y obviamente garantizar la periodicidad en cuanto a esa capacitación o a estos simulacros. Los errores, claro, la típica, el que más rápido sale, el que más puede evitar un tipo de estos accidentes, tal vez toma el camino de que no correspondía, ¿sí? El hecho de me olvidé mi computadora, me olvidé mi celular, tengo que regresar a ver, puede ser la histeria colectiva que a lo mejor se puede generar y obviamente no estás bien claro cuáles son las rutas seguras. Como digo, un contexto muy general en esa idea. Eh, Todas estas iniciativas ayudan a entrenar a los trabajadores, ¿no es cierto? La identificación, perdón, sí, un poquito esto ya lo creo que le habíamos mencionado. Esto era lo que un poquito quería mostrarles. No me gustan mucho las imágenes, pero son consecuencias de fallas eléctricas, ¿no? Quemaduras de contacto por tocar una fuente de la electricidad, quemaduras de arco, que aunque lo que yo mencionaba, aunque no se me dé el contacto directo, pero debido a las altas temperaturas de esa onda de calor también puede ser la consecuencia en cuanto a tipo de quemaduras. Las quemaduras internas son las efectivamente no visibles, pueden ser graves porque es por donde circuló la descarga eléctrica, ¿sí? Entonces son efectos o situaciones que se pueden generar. Como digo, la imagen no es muy agradable a la vista, sobre todo por lo que se puede ver las consecuencias. Los primeros auxilios también categorizados como leves, graves, ¿no es cierto? Identificar, ¿no es cierto?
y cómo intervenir, si bien hace un rato decíamos, no darle agua a la persona que está inconsciente es diferente, enfrías con agua limpia, sí, cubrir con apósito estéril y no aplicar cremas ni ungüentos, perdón. En las quemaduras, esto es un aspecto bien importante. Igualmente, yo creo que todos en alguna ocasión habremos sufrido una quemadura muy básica, a lo mejor por, eh, por la propia quemadura del sol, ¿sí? Y a veces se forman burbujas en el cuerpo, ¿sí? Y eso yo tengo bien claro, sobre todo por un familiar mío que es médico, me dice, nunca se lo debe de quitar esa piel que como si estuviera inflada y parece que estuviera líquido dentro. Nunca se lo debe de quitar, porque eso puede ser que el cuerpo quede eh, con señales o es del hecho de que uno quita una piel que aunque está un poco, ya está lastimada, sí, podemos hacer que se quiten ciertas partes de la piel. En el caso de las graves, no retirar la ropa pegada a la piel, me refiero también a eso, porque uno de los errores que frecuentemente se comete es querer a la persona que está en esta situación, tratar de sacarle la ropa, pero la ropa está pegada y lo que en realidad estamos haciendo es quitar ciertas propiedades de la piel que dentro de su contexto a lo mejor se pueden regenerar de manera automática. Sí, lo que mencionaba, no reventar esas ampollas que se generan por una quemadura, cubrir con paño limpio o húmedo, lo que deberíamos hacer es buscar atención médica inmediata. Como digo, las leves graves deben ser bien relevantes. Los signos que nosotros podríamos percibir, insisto, son ya cuestiones más de un expertise, piel carbonizada o blanca, dolor extremo, pérdida de sensibilidad, la dificultad de la persona para respirar, obvio, eso es bien importante, sobre todo para un poco definir, y obviamente la medición de los latidos cardíacos. La capacitación, mantener siempre los equipos necesarios con el conocimiento, ¿no es cierto? Y bueno, lo que decía Clever, seguir o tratar de seguir haciendo una cultura de prevención en el trabajo. Sí, insertar, hacer que la gente se interese en la prevención, en los riesgos, en la capacitación y también estar predispuesto siempre a, a esas nuevas políticas que alguien puede implementar, sobre todo por bien de los trabajadores. Como digo, esto un poquito medio rápido para avanzar y poder ver. Déjenme ver una. Me permite abrir otro. A ver. Listo. A ver. 6. Listo. Un poquito ahora sí vamos a lo que son los equipos de protección. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Ya. Bien. Visto definiciones, las descargas y los riesgos también, riesgos eléctricos, también debemos de hablar los equipos de protección, sí, la importancia que tiene el uso, el uso adecuado, el por qué el tipo de equipo debe de ser utilizado en la circunstancia que se debe de considerar. También un poquito vamos a ver todos los temas, si uno quiere más inteligencia, se los puede profundizar o ampliar de mayor manera, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es un EPP? ¿No es cierto? Es bien claro que son equipos de protección personal, también hay los equipos de protección común, ¿no es cierto? Como yo había mencionado, analizar los criterios de selección según el riesgo. No todo equipo de protección me sirve para todas las actividades. Es más, el mal uso puede provocar también un accidente y de características graves. Eh, Obviamente estudiar casos prácticos en cuanto a la implementación, ya un poquito esa sería la logística, por qué este equipo, con qué características, cuál es mi entorno, por qué lo voy a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, como tal, podemos entender que son equipos, los equipos de protección personal son equipos diseñados para proteger a los trabajadores de los riesgos laborales. Cuidado, ¿no es cierto? No solucionan los riesgos, pero también son situaciones que minimizan la presencia del riesgo. De igual manera, y lo que habíamos mencionado,
las normativas internacionales también están sujetas a que los equipos deben de cumplir ciertos estándares, ciertos estándares de material que sea utilizado para su elaboración, estándares de en cuanto al aislamiento, ¿no es cierto?, en qué tipo de trabajo se pueden utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, todo está normado y está relacionado con las normas de aplicación en cuanto a lo que es la seguridad eléctrica. Sí, están correlacionados. Hay que diferenciar en lo que es la EPP, protección personal, hace referencia al individuo. Cómo yo me protejo en el momento de utilizar los equipos y el EPC, que es más bien una protección colectiva. Lo que había mencionado hace más temprano en el sentido de que cuando alguien hace una actividad, efectivamente mi, mi desarrollo dentro de esa actividad también puede afectar a las personas que están a mi alrededor y hay que tomar medidas de seguridad. Rápidamente, ¿cuáles son los equipos de protección personal? Para la cabeza hablamos de protección de cabeza, cascos, protección ocular o facial, gafas o visores, ¿no es cierto? Protección auditiva, tapones de orejeras, protección respiratoria, mascarillas, respiradores. Para las extremidades y el cuerpo, tenemos hablar de protección de manos y brazos, guantes de seguridad, protección del cuerpo, ropa ignífuga, ¿no es cierto?, de chalecos, protección de pies, botas de seguridad. Reitero, cada cosa en su entorno, ¿sí? Eh, en dónde lo voy a utilizar o por qué lo tengo que utilizar y el tipo de trabajo que voy a desarrollar. Los cascos sabemos que es una protección contra impactos y riesgos eléctricos. Aquí una clasificación, ¿no es cierto?, de los cascos ya sujetos a las características, ¿no es cierto? Clase A, protección general, puede ser un casco muy básico que uno podría utilizar. Clase B, protección eléctrica, más las anteriores, pero también que tenga un aislamiento adecuado si yo estoy trabajando en zonas en donde puedo tener contacto eléctrico. Clase C son ligeros, sin protección eléctrica, eh, contra impactos y riesgos eléctricos. Más bien va en ese sentido que también podríamos considerar. El mantenimiento y vida útil, ¿no es cierto? Más es hacer la inspección de la calidad. Nada es eterno, ¿sí? Hay que saber el entorno, ¿no es cierto? El por qué, el tipo de o clase que se debe de utilizar, dado cuenta de que pueden ir sufriendo ciertos deterioros en su vida útil. Los guantes de seguridad, ¿no es cierto? Guantes para proteger contra cortes, contra sustancias químicas, contra el respecto al calor, el contacto con la electricidad, ¿no es cierto? Guantes de tipos con ciertas características dieléctricas. Em, Creo que más o menos está lo mismo, más o menos las normas que deberíamos de considerar dentro de lo que es el cumplimiento de su elaboración para poder luego hacer su aplicación. La ropa ignífuga protege contra fuego, calor extremos y productos químicos, ¿no es cierto? Los materiales generalmente dice que se pueden encontrar en esta indumentaria de material Nomex, Kevlar o algodón tratado. De igual manera, establecido frente a normas y también a darle su respectivo mantenimiento, no lavado especial, evitar productos químicos agresivos que más bien no por limpieza, pero deterioran la calidad del material y le quitan sus características para el cual ha sido elaborado. Entonces, cuestiones a tener presentes, ¿no? ¿Cómo elegir un EPP adecuado? ¿No es cierto? Basado en el análisis de peligros y de riesgos en el trabajo. Compatibilidad con el entorno y otros equipos. El equipo de protección puede ser completo, desde el casco, guantes, incluso las herramientas, ¿sí? Todo es un complemento de acuerdo a la aplicación que yo le vaya a dar. Ejemplos de la selección, el riesgo eléctrico tendrían guantes con ciertas características eléctricos basados en los niveles de tensión en los cuales yo voy a intervenir, botas aislantes debido a que habíamos mencionado cualquier contacto físico que yo pueda hacer con un punto eléctrico, la descarga siempre va a buscar el camino más rápido, ¿no es cierto?, hacia tierra. Contra riesgos químicos, trajes de PVC, guantes de nitrilo, dando las características de operación. El riesgo térmico, y hemos mencionado la ropa ignífuga, ¿no es cierto? Y cascos con protección facial. Eh, ¿Por qué cascos con protección facial? Por el hecho de que si hay un destello, una descarga eléctrica en cuanto al riesgo térmico, obviamente cubrirnos la vista, ¿no? Que no haya una partícula metálica que de pronto podría saltar a los ojos. El riesgo mecánico, guantes anticorte, gafas de seguridad o también hay los zapatos o las botas que en el caso de que mm, eh, algún elemento caiga sobre nuestros pies,
el impacto sea mínimo. Reitero, si bien uno está sujeto a la utilización normada de equipos de protección personal, bueno, el riesgo está presente, solamente se lo bajo, o la consecuencia, al menos si se llegase a dar un accidente, también va a ser minimizado. Estamos, reitero, no es que el equipo de protección me da 100% la certeza de que en el caso de que se diera un accidente yo tengo una consecuencia, ¿sí? Minimiza y reduce el efecto, eso sí podríamos mencionar. Un cuadrito podemos ver más específico, ¿no es cierto?, en dónde se lo utiliza, más o menos eh, las características, los elementos más generales, gafas, casco, protectores faciales, los para tapadores, tapa oídos, ¿no es cierto?, guantes, botas, creo que son los más generales que se pueden considerar. Ya. Y aquí Clever, una consulta. No sé si quiero hacer una consulta a usted un poquito, que es con quien hemos venido concitando algunas situaciones. Eh, bueno, estamos ahorita 5 personas, ¿no es cierto? Me están faltando 4 compañeros. Lo que yo les quería dejar es no tanto una actividad, cuidado, no quiero que se entienda, pero sí unos tres ejemplos de accidentes que, bueno, ahí está el contexto y más o menos lo que deberían de responder las preguntas. Eh, s- yo no sé si esto lo podríamos hacer hoy día para que me lo entreguen mañana. Más me preocupa de los otros compañeros, los 4. No hay que hacer nada elaborado, ni de 10 páginas, ni de nada. O sea, algo muy, creo que con una página es más que suficiente. No sé tal vez si el resto no sé, hay Alexandra, David, Joffrey, no sé. Profe, lo que haríamos en este caso es comunicarles a los demás compañeros, porque tenemos un grupo que podríamos comunicarles. Sí, exactamente eso les espero. Como digo, es algo, no, más allá de una hoja, son 3 casos muy puntuales. Hagamos cuenta que sea media hoja por cada consulta que se haga, que lo den la lectura y obviamente las preguntas para el análisis, con la intención un poquito de contextualizar lo que hemos visto. Entonces, a ver si me ayudan, como digo, esto para mañana, no sé, podrían entregarme mañana a la medianoche, no hay problema en la plataforma. ¿Estamos? Bueno, profe, está Ya, bien. sí, como digo, no considero que sea un trabajo que me va a llevar, teniendo presente que las 3 horas de la tarde más va a ser de carácter asincrónico, entonces esa sería la idea. ¿Estamos? Sí, Esto ya les voy a subir, como digo, a la plataforma y ahí les digo en qué sesión están, que son las 3 últimas diapositivas. Estamos, a ver, con esto un poquito sigamos avanzando, como digo, para terminar, vamos al siguiente. Son medio cortos estas presentaciones. 6. Listo, vamos a ver. El día se abrió. 6, sí. El Zoom. No, perdón, a ver. ¿Cuál es el que le hice ahorita? Vamos al 7, perdón. 7. Ya. ¿Dónde está?
¿Se ve ahí la presentación? No sé si se ve ahí la presentación. Sí, sí se observa. Ya. Muy bien, mismo, ya. A ver, un poquito para seguir en base a los mismos equipos eléctricos y para un poquito ir cerrando, hablamos de los equipos de protección. También esta es una pastilla bien rápida, pero es importante conocer. A diferencia de los equipos de protección personal, ¿no es cierto? Los EPP, que hacen referencia al individuo, en cómo yo me protejo y cómo utilizo los equipos adecuados. En el caso de los equipos de protección colectiva, ¿no es cierto? Es ver cómo yo también tengo que proteger el entorno de trabajo, ¿sí? O el lugar donde se está produciendo un proceso como tal. La diferencia entre los dos, qué implica lo uno, qué implica lo otro, y nuevamente caemos en el concepto de las normativas y el uso de buenas prácticas, ¿sí? La definición, hablamos que son son dispositivos diseñados para proteger a múltiples trabajadores en un área de riesgo. Lo que yo mencionaba, si yo estoy desarrollando mi actividad de manera individual, utilizo para mí, pero esa actividad puede implicar que se den riesgos a los demás. Y de hecho, hasta la persona eh, que se encuentra debidamente equipada con su equipo de protección, ¿sí? A lo mejor hace que las otras personas sean más bien las afectadas. Hablamos de la protección individual, la protección grupal y del entorno. Por ejemplo, como ejemplos de equipos de protección colectiva, hablamos de barandillas de seguridad, es para delimitar zonas, interruptores, los diferenciales, sistemas de ventilación y señalización de seguridad, ¿sí? Todos son equipos de protección que se deben de considerar bajo este criterio o este concepto. Protección contra caídas, hablamos de las barandillas, redes de seguridad, líneas de vida, ¿no es cierto?, que deben de estar presentes o consideradas. Protecciones contra riesgos eléctricos, hablamos ya de los interruptores diferenciales, sistemas de puesta a tierra, ¿sí? Porque eso hablamos en el macro. Vamos a un caso muy básico de las gasolineras. Las gasolineras son instalaciones que deben de tener un sistema de puesta a tierra eh, sujeto a ciertas normas y a ciertas consideraciones constructivas. Protección contra agentes contaminantes, obviamente lo que es el concepto de la ventilación forzada, cabinas de seguridad, evidentemente para sacar gases que pueden ser contaminantes, ¿no es cierto?, y evitar cualquier tipo de accidente. ¿Cuáles son los riesgos asociados también dentro de lo que es las protecciones o los equipos de protección colectiva? ¿No es cierto? Contactos directos, indirectos, las sobrecargas, cortocircuitos, arcos eléctricos, lo que ya hemos mencionado, los equipos de protección colectiva, ecuación de interruptores diferenciales, los sistemas de puesta a tierras, como acabo de poner el ejemplo, el uso de sistemas ya de más potencia, disyuntores o protecciones magnetotérmicas que actúan al efecto de alguna consecuencia. No sé, Profe, dígame. una consultita ahí. En esa parte de los diferenciales para las puestas a tierra, en qué situación nomás se puede usar en este caso? A ver, los intervalos diferenciales más bien hacen consecuencia cuando hace un momento alguien mencionaba de lo que eran los varistores. A ver, hay variaciones de tensión, ¿sí? Y las variaciones de tensión también, vuelvo a repetir, no es únicamente la corriente la que hace que se dispare un sistema de protección. Más bien los interruptores diferenciales hacen referencias a eso. Eh, Vamos al caso de las baterías de alto voltaje. Si están establecidas hasta un nivel de voltaje y supera ciertos rangos, lo importante es desconectar para que no se dañen los equipos, para que no haya consecuencias inclusive con la persona o alguna persona que esté cercano a la operación del equipo como tal. Esa es más o menos la función del interruptor diferencial. Cuidado, no es esto es por cuestiones de puestas a tierra, sino se obedece a ese fenómeno que se puede presentar. No sé si alguna vez ustedes han visto en nuestras casas, a veces vemos una pulsación
de tensión, ¿sí? En la luz o en el foco, una variación. Esas son variaciones de tensión. Pero a gran escala hay que despejar la falla y el interruptor actúa de esa manera. ¿Cuál es la diferencia? Las interruptores diferenciales o del contexto de estos tipos de interruptores que actúan, despejan y conectan inmediatamente, ya yendo un poquito más a la electrónica. Hacen un switch rapidísimo de milisegundos para despejar y volver a ver si el servicio se normalizó, pero la función es esa, ¿sí? El concepto de diferenciales hace referencia a esa idea de operación. No sé si tal vez aclara la pregunta. Me refería a que los sistemas de puesta, o sea, diferenciemos, no es que los tres están correlacionados, o sea, cada uno despeja un tipo de falla. No sé, tal vez ahí tal vez no sé si confunde cómo está el orden. Sí, profe, tal vez me estaba confundiendo con esta parte de, Sí, bueno, le puedo dar un ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en un hospital ya, tenemos conectado un armario, en este ya, caso con un variador de frecuencia, por lo que está conectado a esto de los rayos X. ya. Entonces, nos comentaba el fabricante que debemos conectar nosotros un diferencial. Ya. Entonces, por eso le estaba haciendo esa consulta Sí, para sí, ver. sí. Qué bueno el ejemplo, porque sobre todo en equipos de medicina, en la generalidad, el sistema de puesta es súper importante, pero ese es un sistema de protección por el marco de referencia, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. El interruptor diferencial es evitar variaciones porque eso se traduce al equipo. Y si el equipo sufre esas variaciones, la falla no va a ir no se va a ir contra la persona que está utilizando el equipo, sino contra el equipo propio. O sea, aquí la variación de voltaje va a dañar el equipo. Sí, entonces la sensibilidad de estos tipos de equipos, rayos X, tomógrafos, el propio equipo de rayos X, son muy sensibles a las variaciones y más bien a hacer que se puedan dañar, ¿sí? Es decir, no trasladan el riesgo al usuario, sino más bien es protección contra el equipo, en ese caso, en ese contexto. Entonces, la sugerencia debe haber sido en ese sentido. Hay lugares de la distribución eléctrica que a lo mejor, por cuestiones técnicas, se sienten más variaciones, entonces reitero, esa variación más bien es proteger al equipo, ¿sí? Más bien vale la aclaración. Sí, no sé si tal vez queda claro, Sí, profe, muchas gracias. ¿sí? Bueno, rápidamente, el intrusor diferencial protege a las personas ante fugas de corriente de la Tierra. Estas variaciones también implican que hay variaciones o hay inducción de corrientes, ¿no es cierto? Los tipos de interruptores son de corriente alterna, perdón, de clase AC, detecta fugas en corrientes alternas. Esas variaciones que se pueden generar para circuitos con componentes de corriente continua, PCB sensible de armónicos y corrientes de falla, por ejemplo sensible, armónicos y corrientes de alta frecuencia. Esos armónicos es lo que se debe de evitar en los equipos sobre todo de carácter médico, ¿sí? Y los armónicos son consecuencia de la electrónica, ¿sí? Debido a que la electrónica lo que hace son interruptores de estado sólido que están switchando en instantes de tiempo muy cortos, obviamente generan ese tipo de problemas. Un poquito la normativa que se podría considerar a lo que hay que tener presente. El hecho de protecciones contra caídas, también normado, el tipo de seguridad, barandillas de seguridad, plataformas elevadas con protección lateral, redes de protección, y obviamente ves qué sucede cuando obviamos todo este tipo de redes, qué podría suceder, ¿no? Sin equipo de protección colectivo, o sea, una intervención podría ser lamentable. Es el riesgo, no es necesario que vaya a suceder, pero hay el riesgo que incrementa. Protección contra agentes contaminantes, hablamos de riesgos en el aire, polvos, partículas, gases tóxicos, vapores químicos y evidentemente se tiene que tener un sistema de ventilación adecuado, ¿no es cierto? Sistemas de protección colectiva, sería ventilación forzada, cabinas de seguridad, sistemas de extracción localizada, es hacer que haya una circulación del aire, ¿no es cierto? De tal manera de que se evite situaciones que pueden afectar el trabajo o el desarrollo normal o alguna actividad. Ya mencionar en la señalización es algo bien importante desde el aspecto de conocimiento, del aspecto de motivación, sí, es bien interesante.
La función es advertir y guiar a los trabajadores sobre riesgos. Los tipos de señales que se deben tener presentes son los que se identifican de prohibición, obligación, advertencia, evacuación y emergencia. Más o menos es como las señales de tránsito. Si ustedes recuerdan, las señales de tránsito tienen sus particularidades. Yo he visto ahí las de color azul, las de color café, las de color amarillo, las de color rojo, porque unas son prevención, otras son de acatar. Me parece que las de color rojo son de acatar. Hay unas que son a las azules, me parecen informativas y hay unas que he visto en algunas son más bien unas cafés, me parece son de carácter informativo, pero para turismo, algo así. Entonces, vean, la señalética también está normada, tiene sus funciones y deben de ser debidamente establecidos, ¿no? Ya desde el color ya me da el tipo que es o cómo se debe de utilizar. Listo. Como digo, esto también era una pastilla muy rápida para un poquito ir cerrando ciertos temas que están correlacionados. Vamos. 7, 7 y 8 me parece. Ya. Sí se ve la presentación, ¿estoy bien? Porque Sí, ya. Sí, un poquito para ir avanzando esto. A ver, a ver. Las puestatierras, un poquito, trataremos de dar lo fundamental, lo necesario, si en verdad no vamos a hacer un cálculo, porque los sistemas de puesta a tierra también es un tema muy amplio, o sea, de un análisis de la dinámica de los sistemas de puesta a tierra, de las consecuencias y qué es lo que se tiene que hacer, pero sin embargo, creo que podemos dar los elementos más importantes. Es un elemento clave en la seguridad eléctrica. Vamos a ver la importancia, principios y de pronto algunas aplicaciones. ¿No es cierto? Los objetivos es definir qué es la puesta a tierra y su función. Ya hemos mencionado, creo que vamos un poco a reiterar en eso, pero trataremos de abordar o podemos explorar un poco más. Comprender la importancia de la implementación y los sistemas eléctricos en toda la generalidad, ¿no es cierto? De función cumple, identificar los componentes básicos de un sistema de puesta a tierra, si de lo que se debería de considerar, conocer los métodos de instalación y medición, un poquito rápidamente, como digo, su contexto tiene toda una teoría atrás y no es menor, ¿sí? Bien, la definición de una puesta a tierra. La puesta a tierra, dice, es un sistema de conexión de los equipos eléctricos con el suelo mediante conductores metálicos. ¿Cuál es una de las finalidades? La protección a las personas de los equipos a sobrecargas o fallos eléctricos. Y algo que falta aquí colocar, si sería bueno para que quede bien claro, es el sistema de puesta a tierra me da una referencia. Em, Ponía el ejemplo de la semana anterior que alguien decía tenía problemas con una máquina porque en el momento de encender las máquinas había una corriente que hacía que dispare los sistemas de protecciones y de pronto decíamos, podría analizarse qué pasa con el sistema de puesta a tierra, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tiempo? Puede ser que se deteriore, contactos, etcétera. Y lo que hace el sistema de puesta a tierra es referenciarme el neutro a un neutro cero. Recuerden que dentro de lo que es un circuito eléctrico, yo tengo la línea viva y tengo la línea con la cual se cierra el circuito que le llamamos como neutro. Pero la tierra es este marco de referencia y a veces sucede que entre el neutro y tierra hay una diferencia de potencial que efectivamente hace que la variable de la corriente también se vea, no sé si la palabra adecuada sea desubicada, no esté referenciada de manera acorde al funcionamiento del equipo. Sí, se habla de un neutro flotante y eso es muy relevante y muy importante. Las razones claves para lo que es necesaria la puesta a tierra. Ya hemos mencionado, protección contra descargas eléctricas, buscar el camino más rápido que desfogue la descarga eléctrica. Sí, dentro de los sistemas de protección, en cuanto a elementos, es el principio sobre todo, previsión de sobrecargas en equipos eléctricos, ¿no es cierto? Reducción del riesgo de incendios y cumplimiento, obviamente, de las normativas eléctricas. Un poquito ahí el ejemplo que yo he denotado es, si ustedes observan la gráfica de la derecha, donde dice toma puesta a tierra, solamente se está conectado a fase en neutro para que el equipo funcione y va a funcionar. Cuidado, el puesta a tierra no inhibe de que un equipo eléctrico funcione, por lo que acabé de mencionar. Pero si vemos la gráfica de la derecha, ¿no es cierto?, en donde el interruptor está compuesto de tres puntos de conexión,
en donde el verde me indica que sería ese marco de referencia, ¿sí? Justamente si hay una falla, automáticamente por la resistencia eléctrica que es menor, irá directamente a tierra. Sí, más allá de que la persona que esté involucrada dentro de la operación se podría evidenciar que no le va a pasar nada. Sí, entonces es bien un aspecto bien importante a tener presente el por qué. Obviamente, dar seguridad a las personas dentro de sus objetivos de la puesta a tierra, evitar los choques eléctricos. Yo les había mencionado que en mi casa tengo esa particularidad. Cuando yo me acerco a la refrigeradora y toco la puesta, no tengo esa parte de puesta a tierra y siento una vibración hacia un cosquilleo en las manos que no es mayor, pero posiblemente si es que, claro, no ando descalzo, ¿sí? Pero posiblemente si es que estuviera descalzo y estuviera adicionalmente mojado el piso de mi casa, con seguridad podría tener una consecuencia más grave y más crítica. La protección de los equipos eléctricos, disipar cargas electrostáticas y sobrecorrientes. Por eso ahí ponía un ejemplo, no sé si alguna vez ustedes frotaron esas franelas rojas que a veces utilizamos para limpiar el vehículo cuando se frota un tipo de material, tipo alfombra también, y uno toca a una u otra persona, hay esas cargas electrostáticas, ¿no es cierto? Que es esa descarga, entonces también cumple esa función. Ese es el principio, por ejemplo, ponía el ejemplo de las gasolineras. Todo elemento que termina en punta, ¿sí? En punta, y ustedes recuerdan que cuando hay descargas eléctricas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se dice? ¿Se recomienda ponerse uno debajo de un árbol, sí o no? Es recomendable en una descarga, en una lluvia con descargas eléctricas, ponerse debajo de un árbol, tener un paraguas abierto en una situación de unas descargas eléctricas. ¿Qué dicen ustedes? Porque de cierta manera los árboles son como que absorben esos rayos y se va por ahí. ¿Por qué cree que sea esa razón, Joffrey, que absorban esos rayos? Creo que es por el tema de que está como puesta a tierra, así los árboles están. Todos los elementos que terminan de alguna manera en punta, sí, obviamente refiriéndose hacia la atmósfera, tienen la característica que en la punta hay una carga eléctrica y se acumula en las puntas. Entonces recuerden que la descarga eléctrica en un rayo es el equivalente de tener una diferencia de potencial en las nubes y una diferencia con respecto a la superficie terrestre. Y esa acumulación de cargas eléctricas negativas o de electrones hace obviamente que esa diferencia de potencial busque el punto donde esté más cargado eléctricamente con su carga opuesta. Y es por eso es que las descargas eléctricas caen en los árboles directamente o en situaciones donde se tiene puntas. De hecho, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un pararrayo. El pararrayo es una punta, es un metal que se coloca en las edificaciones, ¿no es cierto? Una varilla que podría ser de material de cobre o de algún material que resista la temperatura y se hace que se sobresalga con la intención de que toda esa carga acumulada en esa punta, cuando hay una descarga eléctrica, evidentemente busque ese canal porque ese está conectado directamente a la tierra y evidentemente un árbol al estar a través de por donde circula la savia, ¿no es cierto? Que vendría a ser el equivalente de las venas de los seres humanos, ¿no es cierto? De las venas o arterias, obviamente está conectado directamente a la tierra y se da la descarga. Entonces, la intención es eso, ¿no? De la puesta a tierra que al acumularse, que se conduzca a través de una conexión eléctrica y vaya directamente a la tierra y no cause daños a otras personas. Por eso digo, nunca es recomendable en descargas eléctricas estar debajo de los árboles, debajo de postes, ni tampoco tener los paraguas abiertos, porque en el momento que yo abro el paraguas, obviamente estoy poniendo un punto más alto que mí, en donde de algo que se acumule la carga eléctrica electrostática, ¿no? Y eso podría provocar lo que acabo de mencionar. Profe, Dígame. ¿y si es que estamos utilizando un celular? mm, a ver, ahí, pero el celular no es nada, no tiene ningún sentido. Bueno, nunca he escuchado ni he visto que alguien haya tenido una descarga eléctrica. A ver,
El celular emite ondas electromagnéticas de baja potencia, a ver, de baja potencia aunque para comunicación es de buenos niveles de potencia, pero no es necesario tampoco como para producir una acumulación de carga negativa de electrostática como tal. No he escuchado. Muy buena pregunta sería de indagar. Ahí sí le voy a buscar para tener la respuesta el día de mañana, pero no, pensaría yo de que no sería la causa, o sea, de que a través del celular que estoy hablando y me caiga un rayo, una descarga eléctrica. No genera mucha acumulación inclusive hasta por la parte geométrica del celular, ¿no? Por lo que yo decía hace un momento. El árbol, la copa del árbol es punta, un poste termina en punta, el pararrayos termina en punta, el paraguas cuando le abre tiene una punta arriba, más por esa idea. Pero le he hecho un review y le aviso mañana. Cleves creo que me hizo la pregunta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero no, yo pensaría que no, porque no, por la configuración métrica y uno que está, eh, yo no sé, aunque no, sí se ha dado situaciones que una descarga sí le cae a las personas, pero están en zonas abiertas. Pero no pensaría que sea por el de celular en ese caso. Sí, me deja tarea para mañana consultar y ahí le tengo la respuesta. A Los ver, teléfonos ¿cómo, conectados, eso sí es peligroso, bro. cómo conectados? ¿Qué cosa? Los que tienen ahí, por ejemplo, los que son conectados con cable, no la telefonía de celular, sino los que son convencionales. Ah, los Ujú. teléfonos antiguos, ¿se refiere? Ajá, claro, porque por ejemplo acá, que generalmente hay tormentas eléctricas, una vez hubo una tormenta eléctrica y justo el guardia tiene el teléfono en la garita. Ya, Y ya pues y cae una tormenta eléctrica y uno de los rayos como que no se fue así a la tierra, sino se quedó como en el aire, como una especie de bola de fuego y se fue siguiendo y se impactó con el teléfono. ya, Y pero eso hizo que se es que reviente toditos allí, los teléfonos del establecimiento. ya, pero ahí la situación es diferente. Lo que usted acaba de mencionar, estaba conectado físicamente. Me dice que era un teléfono convencional. Ujú. La pregunta es, ¿fue la descarga directa a ese punto o cayó cerca? Porque aquí hay un efecto del rayo cuando cae, genera una onda electromagnética que induce corrientes y que en equipos eléctricos puede causar consecuencias y si una persona inclusive está con un equipo eléctrico, a él sí le puede afectar. Pero son dos cosas diferentes. Porque aquí una cosa es decir, le cayó justamente al cable o al conductor donde estaba conectado, ese sería un escenario. Y el otro es que cayó cerca y la onda electromagnética de la descarga eléctrica induce corrientes, porque son dos cosas diferentes. Y los efectos también pueden ser diferentes. Aquí cayó el Claro, o rayo, sea, me dice, cayó en la cayó cerca. cabina, No, cerca. no, cerca, hablemos en el Ya, patio. sí, es que Y ahí, como yo creo que también la justo, creo semana que, anterior mencionaba, y eso se puede ver y sí se ven, hay unas imágenes en YouTube cuando en una cancha de fútbol se ha dado situaciones en que cae la descarga en el césped, ¿sí? Y esa onda expansiva que genera una inducción electromagnética, sí, obviamente a las personas que están, y no a todos, a ciertas personas de acuerdo a su contextura física, sí les afecta y les puede causar hasta la muerte. Y a otras personas no, y estando los dos cerca, pero es ese concepto de la onda electromagnética que genera inducción de corrientes. Eso puede haber sido, pero eso es una consecuencia más bien del efecto de la descarga del rayo, ¿sí? Bien, los componentes de un sistema de puesta a tierra. Estamos hablando del conductor, los elementos del conductor de tierra, cables que se conectan a los equipos a tierra, el electrodo de tierra, varilla o placa enterrada que hace contacto con el suelo, ¿sí? Lo que se busca es una conexión equipotencial, eso generalmente en los galpones donde tenemos estructuras a ver, parantes de metálicos que sostienen a toda la estructura, siempre se debe de buscar que todos tengan el mismo equipotencial,
¿sí? No solamente poner el típico cablecito con la varilla y eso creen que esa es la puesta a tierra, ¿no? En estas estructuras ya de naves industriales, cada columna que si es de características metálicas, cada una debe de estar sujeta a un cable que conecte a todos físicamente, ¿sí? Obviamente, porque en cada una de esas se puede provocar una diferencia de potencial y obviamente puede ser peligroso, sobre todo por este concepto de las inducciones que se pueden dar, ¿sí? Entonces, cada característica o cada implementación es diferente. No sé si se observa en la gráfica, si ustedes pueden ver, si tengo varias estructuras metálicas como están ahí dispuestas, a todas las tengo que conectar eléctricamente a través, ¿sí? ¿De qué? De una conexión física de un conductor de cobre que fundido a la viga y este a su vez todas debidamente aterradas, ¿sí? Para conseguir ese equipotencial. La puesta a tierra, la protección a las personas, puesta a tierra funcional, asegura el funcionamiento de los equipos eléctricos. En la gráfica de acá del inicio decíamos, sí, yo tengo fase y neutro y opera la máquina. Pero recuerden lo que les dije, cuando el neutro no tiene una referencia, ¿qué puede suceder? Cuando el neutro no está referenciado de manera adecuada. La tensión entre la fase y el neutro también puede variar, ¿sí? Puede ser que teóricamente mi equipo funciona con 110 o 120 voltios, pero debido a este fenómeno que el neutro está flotante, yo puede ser que al equipo no esté ingresando necesariamente lo que me da la empresa eléctrica, los 110 o los 120. Puede ser que se esté dando un mayor nivel de voltaje, implica que va a haber una mayor corriente, más aún si es al ser un neutro flotante, ese neutro comienza a variar, a tener variaciones de tensión en cuanto a la amplitud. Comienza a tener en un momento 120, 130, 140, luego se reduce a 110, a 90 y eso puede también causar que el equipo no opere de manera adecuada, ¿no es cierto? Es una apuesta a tierra funcional, la intención de que se tenga ese marco de referencia. Por eso en la gráfica un poquito, si podemos observar, la idea es de que el neutro, de hecho, cuidado, ¿no? Aquí hay que tener bien claro una situación porque se confunde. El neutro no es la Tierra. En el momento de que yo hago esta parte eléctrica, el neutro y la Tierra en algún punto van a estar conectados, los dos, eso sí, ¿sí? Entonces, evidentemente, esta corriente o esta diferencia de potencial que podría existir entre la Tierra y el neutro en el momento que les conecto físicamente, se supone que los dos van a tener la misma referencia. Y digo, por eso a veces se confunde eso, de que el neutro de la fuente de alimentación no es la Tierra, ¿sí? Obviamente la apuesta es muy importante en los sistemas de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Es más relevante debido a las tipos de variaciones que podríamos tener y a las consecuencias, ¿sí? Normativas, como digo, eso más bien sería de inspeccionar cuáles deben ser las adecuadas. Ya vamos a ver en el caso del Ecuador, hay una normativa medio sujeta al Arconel en cuanto a las instalaciones eléctricas, que es lo que se debe de ver, pero cada aplicación también debe tener su respectiva norma, ¿sí? ¿Cuáles son los límites o los estándares que se deben de establecer? Porque si bien decimos la Tierra es el marco de referencia, sin embargo, entre la Tierra y su conexión física que se los realiza, hay una resistencia de igual manera, pero dentro de cierto rango. ¿Cuáles son los factores que afectan el diseño? La puesta a tierra no solamente es integrar una varilla, sí, porque a veces también confundimos las cosas. La puesta a tierra tiene mucha incidencia la resistividad del suelo o las características del terreno. Muchas de las veces toca inclusive preparar la tierra para el sistema de puesta a tierra, acondicionar obviamente con elementos químicos para que su resistividad o su conductividad, poder manipular estas dos características y obviamente tener una buena referencia o marco de referencia. Los materiales conductores, la varilla, lo que yo voy a utilizar generalmente son de cobre o de acero galvanizado. Ya sabemos por qué el cobre, por sus características en cuanto a la circulación de corriente eléctrica, ¿sí? El acero igual, pero también tiene sus peros del acero galvanizado porque
tiene características diferentes a las del cobre. Condiciones ambientales, estar sujeto a lo que es la temperatura y la humedad, ¿no es cierto? En cuanto a la preparación, esto más a lo que es el terreno. Los tipos que podríamos nosotros encontrar en cuanto al tipo de instalación y el por qué. Electrodo vertical es una varilla de cobre o de acero enterrada. Generalmente eso es lo que deberíamos de tener instalado en nuestras viviendas, ¿sí? Por lo menos ese marco de referencia cerca del medidor. La puesta a tierra se pone en la regleta del neutro y ahí es donde el punto eléctrico, en donde lo que acabo yo de mencionar, la tierra y el neutro se conectan físicamente, ¿sí? La malla de puesta a tierra es una rejilla de conductores bajo el suelo. En este caso se van colocando diferentes picas a ciertas distancias y se conectan, como pueden ver aquí en la gráfica, de manera eléctrica a través de un conductor de cobre, de tal manera que se me genera esta malla, ¿sí? Generando esta superficie equipotencial que habíamos mencionado hace un momento. Profe, Dígame. una pregunta. Seguro. ¿De qué depende, digamos, realizar esas mallas a tierra, digamos, que sean cortas, digamos, de 1 metro cuadrado cada uno? ¿De qué depende? ¿Depende del voltaje que se va a manejar o Del, cómo no, es no, eso? no del voltaje, sino más bien de dónde lo voy a instalar. Por ejemplo, le pongo el ejemplo más básico. Ponía el de la casa. En una casa, generalmente la varilla a la entrada del medidor, porque los equipos que están detrás del medidor, sí, que son ya los electrodomésticos de la vivienda, más allá de eso ya van a estar ese marco de referencia. Pongamos en el caso de una gasolinera. En una gasolinera, generalmente toda la superficie que abarca las bombas necesariamente debe de tener una malla de puesta a tierra, porque lo que habíamos dicho, se busca es una superficie equipotencial y también existen las corrientes, me parece que en su momento lo habíamos mencionado, aquí está, les voy a... lo que dice aquí, disipa cargas electrostáticas. Por la propia naturaleza existen las cargas electrostáticas. Y la carga electrostática, en el momento que yo le quiero despejar, ¿qué fenómeno se podría ver en una descarga electrostática? ¿Qué se da? Se da un chispazo, ¿no es cierto? Cuando alguien hace una descarga electrostática, por eso le ponía el ejemplo, si yo a una franela le froto esas de esas rojas y le toco a otra persona, uno siente como un chispazo. Claro que no lo ve físicamente. Entonces, en las bombas de gasolina, lo que se busca es que todas esas cargas electrostáticas que podrían estar en la manguera, en la propia estructura de la máquina a ver, que marca marca lo que estoy dándole al vehículo en cuanto a la gasolina, ¿sí? Evitar que todas esas corrientes no se generen, sino me tengan el marco de referencia con todas las estructuras metálicas, ¿sí? Entonces es lo que se busca en las mallas de puesta, la diferencia, la aplicación. Hay que tener presente que en la gasolinera, si bien eh, ponen la pistola, detrás de eso hay una emisión de gases. ¿Sí? Y ustedes recuerden lo que ha dicho, hablar, allí, por ejemplo, hablar con el celular no se recomienda en una gasolinera. ¿Por qué? Porque en este caso el nivel de la carga eléctrica frente a lo que está al lado de esos gases, sí podría generar una chispa y ha provocado, y sí se ven situaciones que se dan un incendio de la gasolinera por esa razón, por esa carga electrostática. ¿Sí? Pero eso está provocado más bien en este caso, provocado por el celular. ¿Sí? Entonces, el hecho de utilizar electrodos verticales, mallas de puesta a tierra, me parece que por aquí también había en otros casos, vamos a ver, con placas metálicas, puesta a tierra con conductores horizontales, la disposición depende mucho de la aplicación, ¿sí? No sé si Clever es un poquito, hay un... Sí, profe, lo que pasa es que, bueno, yo le hice esta pregunta porque yo observé a unos compañeros eléctricos de ahí de la empresa que yo trabajo. La empresa adquirió 8 grupos de electrógenos. Entonces, ¿dónde lo iban a hacer en la plataforma? Primero hicieron una excavación y luego tendieron esa malla. Sí. Entonces, mi pregunta era, o sea, si esa malla, yo les observaba que hacían esas uniones tal cual se ve en la gráfica,
hacían esas uniones, pero hacían más o menos de, como le digo, era de 1 metro. Iban dibujando la malla en la plataforma donde iban a ir donde fueron puestos ya los grupos de electrógenos, los generadores. Sí, Entonces, por eso le preguntaba yo, o sea, porque estos grupos eran de 375 kilovatios cada uno. Entonces, más o menos sumaba unos 3000 kilovatios. ya. Entonces, a eso iba la Sí, pregunta, o sea, ¿qué ya, sí, sí, tanto, o sí. sea, Más es bien la robustez? en el momento del diseño, efectivamente, las distancias están normadas también, porque está muy sujeto inclusive al tamaño de la varilla que se va enterrando. Entendería que a lo mejor se hicieron picas y a la vez tendieron el cable, como un poquito se ve en la diapositiva que está allí, y las uniones las deben haber hecho así, como un poquito se puede ver en la gráfica de al lado, sí, fundidas en todo caso. Y sí, efectivamente, la disposición también está un poco ya en el cálculo como tal, ¿sí? Porque de cuánto la separación de 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, y el por qué. Si en verdad se conectan físicamente a través de un conductor de cobre también todas las picas para generar la malla, no nos debemos de olvidar que el conductor, lo que dije hace un momento, el cobre es un material que permite la fácil conducción de la corriente eléctrica, pero sí tiene resistencia, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque las distancias de las picas, cuando son muchas, se entiende que yo tengo que tener un conductor de una distancia grande. Se me ocurre, hagamos cuenta que voy a poner, por ahorrarme, voy a poner una pica cada 50 metros. Pero yo tendría un conductor de 50 metros, que efectivamente entre esa distancia de 50 metros hay una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder aquí? Que aunque claro uno dice, vea, yo le tengo enterrado, están conectados físicamente a través de un conductor de cobre, pero ahí sí se pueden generar diferencias de potencial entre las dos picas, porque el conductor de cobre, ¿sí? Es un elemento que tiene una resistencia. Entonces, obviamente, en lo que de pronto vio usted, lo que estaban haciendo es, las picas le ponen a cierta distancia, porque la distancia o la resistencia entre 1 metro y 50 metros, podríamos nosotros abstraer que en 50 metros voy a tener una mayor cantidad de resistencia. Por lo tanto, los niveles de potencia van a ser diferentes si cada vez están más cerca. No sé, tal vez si eso ayuda a entender más o menos la idea de por qué las mallas y Sí, bajo qué profe, consecuencias. sí, 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 gracias. entonces, sí, sí, entonces las picas sí pueden tener diferencia potencial y eso también puede ser un riesgo, reitero, a veces por ahorrarnos podrían generar ciertas particularidades. ¿No es cierto? La puesta a tierra con varillas o electrodos verticales, un poquito aquí creo que está más explicado aquello, son el uso de varillas de carácter cilíndrico que se entierran en el piso, ¿no es cierto?, de cobre o acero revestido. Generalmente las de acero están revestido de cobre. La calidad, insisto, también tendrá sus características eléctricas de por qué utilizar una o la otra, pero también están sujetas a la longitud de estas varillas, ¿sí? Un estándar generalmente dice que debería de ser entre 1,50 m o 1,80 m el tamaño de la varilla que debe estar enterrada, ¿no? Las ventajas, lo que yo decía, es económico, fácil de instalación. Uno viene y generalmente es la que debería de estar colocada mínimamente en una casa. Las aplicaciones e instalaciones residenciales e industriales, pero bueno, en las industriales deberíamos hablar de cuya carga instalada no sea tan relevante. Puesta a tierra con placas metálicas, uso de placas enterradas en el contacto con el suelo, hablamos de planchas, si las queremos ver de esta manera. Menos resistencia al suelo porque la placa metálica estaría abarcando una mayor cantidad de terreno en cuanto a la referencia, ¿no es cierto? En suelos con alta resistividad, más bien son situaciones la técnica que se utilizaría sería consecuencia del tipo del terreno, lo que yo decía hace un momento. Por ahí más adelante creo que tenemos una tablita de la resistencia, que es un tema bien importante tener presente en el momento del diseño. Obviamente, ¿en dónde se utiliza? Ya en aplicaciones de subestaciones eléctricas. Si de pronto en las industrias que ustedes trabajan y tienen una subestación, tengan la plena seguridad que a lo mejor una de estas técnicas no necesariamente debe estar implementada, aunque usted acaba de mencionar, por lo que entendieran, picas con un tipo malla, más bien que también es utilizado.
Puesta a tierra con malla o anillo, justamente de esta característica, son picas y conductores que se conectan entre sí y obviamente generando o un anillo o cerrando la malla. Dependiendo de la aplicación, como digo, es muy, muy importante ese aspecto. Mayor capacidad de disipación de corriente, ¿sí? Puesta a tierra en subestaciones y plantas industriales, generalmente se hace ese tipo de aplicación. Puesta a tierra con conductores horizontales, destrucción, uso de cables de cobre, desnudos enterrados horizontalmente, ventajas, mejora la distribución de corrientes en terrenos de alta resistividad, las aplicaciones en sistemas de protección contra descargas eléctricas, ¿sí? Generalmente, en donde se tiene estas antenas repetidoras de telecomunicaciones, es recomendable no poner solamente la varilla, hacer una malla de puesta a tierra. Verán que se entiende que una antena estará conectada a unos 50, 60, 100, 200 metros de altura y es más propenso a que sobre esta estructura se den las descargas eléctricas, por lo que habíamos mencionado, esa acumulación de carga eléctrica en la punta y obviamente con un sistema de puesta a tierra o un pararrayos, lo que se trata es de que el rayo se descarga a través de eso y vaya directamente la descarga a tierra, ¿sí? Entonces, más bien son disposiciones a tener presente. Aquí justamente un ejemplo de lo que habíamos mencionado, en una casa, de pronto este sería en malla, perdón, en anillo, un poquito diferenciar lo que es en malla, ¿sí? Ya esto más bien es la particularidad del por qué una de estas placas de puesta a tierra, también lo que habíamos mencionado, que serían planchas que obviamente están conectadas eléctricamente entre sí o podemos conectar eléctricamente entre varias placas, ¿sí? Las consecuencias de una malla puesta a tierra, no cierto el riesgo de las descargas eléctricas, de evitar los daños de o perdón, más bien aquí serían las consecuencias de no tener una malla puesta a tierra. Puesto, disculparán la palabra, es malla, no malla. Riesgo de descargas eléctricas, que en el caso de no tener un sistema de puesta a tierra, la descarga va a buscar irse directamente a los equipos. Más o menos no tanto como el fenómeno que hace un momento me explicaba de que cayó al lado de la garita del trabajador, del guardia, pero ahí se generó una inducción. Esta inducción llegó al cable físico del teléfono, ¿no es cierto?, convencional, y a lo mejor ahí es donde se dio el efecto de esta inducción y que pudo haber sido, a lo mejor, no sé si le afectó al guardia, ¿sí? Daños de los equipos electrónicos por esta consecuencia, el hecho de tener las interferencias electromagnéticas, y esa es la finalidad de la puesta a tierra, justamente tratar de capturar este tipo de anomalías y que obviamente se disipen en algún punto desde lo que sería la parte eléctrica como tal. Profe, hay Dígame. una consultita justo ahí que está hablando de telecomunicaciones. En esta parte, verá, no sé qué pasó, por ejemplo, doy un ejemplo. Teníamos, bueno, nosotros estábamos haciendo una instalación ahí, una instalación puesta a tierra, con malla y todo, pero tenían ellos del sistema de telecomunicaciones, un DAC, todas esas cosas, tenían hecho otra malla. Entonces, no, ellos, bueno, nosotros le dijimos en esta parte que tenían que equipotencializar las dos mallas, tenían que estar unidas, Así pero es. nos indicaban que no debían ser, que no debíamos tocar lo de ellos, digamos, de telecomunicaciones. Y en algún tiempo hubo una descarga eléctrica y se quemó todos los equipos de ellos. Ya, pero en este caso yo vino, o sea, no, nunca nos dejaron revisar esa parte. Ellos cogieron y se mallaron a la de nosotros, pero pusieron en el medio una como tipo resistencia. Eso no sé, profe, de pronto si algún día usted ha tenido la experiencia de esa parte. A ver, eh, el ¿Te servicio, explica? a ver, una malla era de la parte de comunicaciones y la otra malla era de la instalación, era de la instalación de operación de qué tipo de equipos, ya de potencia. Sí, exactamente, Ya, efectivamente profe, aquí era para podría, un a ver, transformador. podría ser en el sentido del tipo de variaciones en lo que es, a ver, las telecomunicaciones obviamente requieren un nivel de potencia para su utilización, pero en telecomunicaciones la potencia que se utiliza, voy a poner un ejemplo así, 100 vatios en telecomunicaciones es bastante potencia en telecomunicaciones. Esos 100 vatios en la parte de uso de energía eléctrica
No representa mucho porque acá hablamos ya de kilovatios, de 10 kilovatios, de 100 kilovatios. A eso le referimos como potencia. Sí, la potencia eléctrica y la potencia de comunicaciones, poquito para diferenciar. ¿Qué sucede en los equipos de telecomunicaciones? Son más sensibles a las variaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si cae una descarga eléctrica, los equipos en telecomunicaciones son más sensibles a la parte electrónica de operación. Una descarga eléctrica en la parte de potencia, a un motor, no sé, me imagino de unos 100 HPs, en realidad no le va a generar mucha incidencia esa perturbación, ¿sí? Un poquito para entender. Entonces yo pensaría de que la intención o la situación que se dio eran evitar que las variaciones de potencia se introduzcan a través de la tierra de comunicaciones. Por eso deben haber sugerido no conectemos las mallas de tierra y separemos desde la aplicación. No sé si esa primera parte me explico. Sí, sí, profe. Ya. Claro, más allá de la falla, ellos vuelven a hacer su sistema de puesta a tierra y la intención de la resistencia es evitar esas inducciones, porque lo que entiendo es, claro, se conectaron, pero a través de una resistencia. ¿Sí? Entonces, obviamente es generar una diferencia, evitar que esas perturbaciones de la parte de potencia se trasladen a las de las comunicaciones, porque es más probable que se dé ese efecto y no al revés, que el de las comunicaciones me afecten a la potencia, ¿sí? Entonces, entiendo que el uso de una resistencia eléctrica va a cumplir esa función, evitar eh, como disipar ese tipo de anomalías que se podrían presentar. La idea es de que efectivamente todo el sistema de malla tenga un único marco de referencia, como habíamos mencionado hace un momento. Pero también es relevante separar lo que es potencia, potencia en energía y lo que es potencia en telecomunicaciones. Y vuelvo a repetir, las altas frecuencias que se dan en comunicaciones por su, por su operación o funcionamiento hacen que hayan este tipo de inducciones, ¿sí? Que claro, efectiva y únicamente le afectan al equipo de comunicaciones, pero hay que tener que en la parte de potencia, ¿cuál es la frecuencia generalmente que se utiliza? Son los 60 hercios y bueno, habrá también frecuencias adicionales, pero que efectivamente sí le podrían afectar a las comunicaciones. Ese hubiera sido el principio que deben haber utilizado y la resistencia es como hacer un bloqueo de esa interferencia, ¿sí? Disipar esas variaciones a través de la resistencia. Esa debe ser la explicación, obviamente, que un poco le conectaron, le entiendo ahora usted lo que me acaba de mencionar, volvieron a poner su malla, colocaron la malla, pero a través de las dos conectaron una resistencia, ¿no es cierto? No sé, tal vez eh, un poquito la explicación, que si se entiende cuál sería la consecuencia. Sí, profe, sí, le entendí ahí. Muchas gracias. Bien, las herramientas. Insisto, el sistema de puesta a tierras es un tema súper amplio, muy interesante, ¿no? Y de hecho, en los sistemas de propulsión eléctrica es relevante y les voy a decir por qué. Hemos hablado que el sistema de puesta de tierra, ¿a dónde debe de estar conectado? Desde la parte eléctrica que un poco hemos desarrollado, a la tierra física, a través de una varilla. En el vehículo, eso sucede en un vehículo eléctrico. Nosotros le podemos hacer una puesta a tierra a un vehículo eléctrico. No, No, no es cierto. Y la respuesta es, como se suele decir, cae de maduro. ¿Qué le aísla al vehículo de la tierra? las llantas. Las llantas. Pues eso efectivamente, no hay donde perderse. La llanta, más allá de que es un dieléctrico, aparte que mantiene una distancia del piso, es de goma, o sea, nos podemos poner todos los contextos que están allí. Pero sin embargo, en los vehículos también es relevante este concepto que más bien podríamos indicar se llama el concepto de la masa, pero debería de cumplir la misma función. Evidentemente, eso no quita que si de pronto hay una generación de inducción por las baterías de alto voltaje, inclusive hay que evitar que esa inducción de alto voltaje se podría generar, ¿no es cierto?, por las baterías a través del motor de inducción, eso caiga en la carcasa del vehículo,
en el chasis del vehículo. Porque al fin y al cabo una persona lo que hace es abrir la puerta del carro y ya está haciendo un contacto físico. Y nuevamente hablamos de lo mismo, pues, si tiene un contacto físico, ese contacto físico puede ser que hay una descarga a través del cuerpo y se vaya a la tierra. La persona hace más bien ese contacto a tierra. Entonces, no es, por eso el sistema de puesta a tierras es un tema bastante interesante dependiendo dónde se lo aplica. Entonces, ahí también es muy relevante y por eso digo, en los sistemas de propulsión no hablamos necesariamente de un sistema de puesta a tierra, pero sí de una masa, que lo que hace es que tenga un punto de referencia con las mismas características que estamos desarrollando. Con un poquito de eso más adelante lo iremos viendo y a tener presente, ¿no? Por lo que acabo de mencionar, un vehículo no tiene un sistema de puesta a tierra, un vehículo no tiene ningún contacto con la superficie. Ya ustedes me lo acaban de mencionar el porqué. Listo. Las herramientas que me permitirían analizar las características de la puesta a tierra, las mediciones. Hablamos de los famosos telurómetros, perdón, que miden la resistencia de la tierra, porque ese es también un análisis que se tiene que desarrollar. Y las pinzas de tierra, que son una verificación de continuidad. Estos ya son más bien equipos electrónicos que hoy en día se disponen y pueden servir. Rápidamente, como digo, con cultura general, ver los cálculos y medición de la resistencia de puesta a tierra. La fórmula básica no nos interesa de dónde sale, la vamos a tomar como conocida, pero en donde debemos identificar las características o los elementos. El ρ es la resistividad del terreno, ¿sí? L es la longitud de la varilla y el D es el diámetro de la longitud de la varilla, que todo esto es incidente. Si ven, el L y el D son cuestiones geométricas. El ρ es el entorno sobre donde se va a enterrar la varilla, ¿sí? La resistividad del terreno. Los parámetros que influyen es el tipo de suelo, su humedad, la profundidad y la disposición de los electrodos. Creo que Cleves me mencionaba esa disposición de ese grupo electrógeno que estaban instalando. Tiene incidencia. Le separo a 1 metro, le separo a 1,20 m entre electrodos, porque tiene su razón de ser, ¿no? Dependiendo de la varilla, me parece que la distancia que tiene que colocarse entre picas, si no me falla la memoria, me parece que tiene que ser igual al tamaño de la varilla. Como digo, un poquito tendría que revisar eso para ver eso. ¿No es cierto? Las técnicas en cuanto a la medición de tierras es el método de caída de potencia, las pinzas amperométricas, no, el método de los 3 puntos. Más bien, esto es ya estudios un poquito para ir determinando en la tabla que podemos nosotros observar es el tipo de terreno y la resistividad que voy a tener o ese ρ que me va a dar ohmios por metro. Si es el parámetro, la condición o la constante o, o es el ρ que tenemos aquí dispuesto, la resistividad del terreno. Esto un poquito ya es, digamos, literatura, ensayos que se han hecho y un poco se ha ido caracterizando los tipos de terrenos. Los parámetros narrativos que se deben de considerar, ¿no es cierto?, son establecer valores máximos de resistencia para garantizar una disipación eficiente de corriente y prevenir riesgos eléctricos. A ver, yo me refiero a que la Tierra me da una referencia de, de cero equipotencial, no quita que entre esta conexión entre la varilla y el terreno hay un nivel de resistencia también presente. ¿Sí? No quita eso. ¿Estamos? No es que ahí tenemos una resistencia cero. Hay una resistencia, pero obviamente es lo que establecen los estándares, cuál debería ser el mínimo posible. Son valores demasiado altos, pueden provocar fallas en los equipos y aumentar el riesgo de descargas eléctricas. Si esa resistencia, el sistema de puesta a tierra es alto en cuanto al valor de resistencia, volvemos a lo mismo, la corriente que busca descargar por el punto donde presente menos resistencia y el hecho de solo instalar una varilla de tierra no es que con eso solucione el problema, ¿sí? A tener presente eso. Eh, Hay otras normativas que establecen límites específicos dependiendo del tipo de la instalación, justamente lo que hace un momento mencionábamos, ¿no? En la parte de potencia eléctrica pura, los niveles de resistencia deben ser tal, para comunicaciones para tal cosa, para la aplicación como tal otra, hablamos de las gasolineras, cuáles deben ser sus características, todo eso ya está normado efectivamente para evitar riesgos que se podrían presentar. Un poquito aquí en la Disculpe, tabla, dígame. bueno, justo, estos valores son los que se debe manejar en una malla de equipos
eléctricos en sí. Nos O puede sea, indicar. depende de la aplicación. Justamente, no sé si en esta tablita se puede ver el uso residencial y no sé, yo pensaría que eso a nivel nacional debe de estar, o más bien porque establece el ARCONEL en lo que son residenciales, dice que en el momento que yo pongo el sistema de puesta a tierra, me debe de marcar menos o igual a 30 ohms. Ese es el estándar que utilizaríamos. Pero como usted puede ver, en uso comercial hace referencia a -10, en subestaciones -2, en sistemas de transmisión de información y telecomunicación menos un ohmio. Es debido al hecho de las perturbaciones que se pueden generar y el efecto que puede provocar. Generalmente, eh, Y en una industrial, perdón, en una plataforma industrial, ¿cuánto se manejaría? yo estaría hablando, yo le colocaría el usuario entre unos 10 ohmios menos a 10 ohmios. Sí, sí. Hay que tener Eso se presente. mide con la pinza, ¿verdad? Sí, se puede hacer con la pinza, pero con mucho cuidado. Para poder hacer los cálculos hay que ver la característica del terreno también, porque muchas de las veces se tiene que preparar el terreno, ¿sí? O al menos dónde se van a enterrar las picas. Son técnicas que se utilizan porque a veces donde está instalado una casa, una industria, el terreno uno, uno va a hacer una construcción de hormigón y no le interesa si el terreno es de arcilla, es rocoso, lo que sea como tal, desde esa perspectiva constructiva, pero en el sistema de puesta a tierra sí es relevante, ¿sí? ¿Y Además, qué, dígame, Álvaro. qué es mejor, medir la resistencia ya en equipos instalados, me refiero? ¿Medir la resistencia a la tierra o la fuga de corriente? Lo que pasa si está instalado, se entendería que detrás de eso hubo algún diseño y ya se condicionó cuál era el sistema de puesta a tierra. Medir la fuga de corrientes, pero ahí sería de ver lo que alguien le comentaba, ¿no? ¿Qué pasa entre la fase, entre la tierra y el neutro? Si están debidamente conectados eléctricamente. Y en sistemas de media tensión, Lo que pasa es que en los sistemas de media tensión, como subestaciones, tal vez, similares. ¿Sabe? Yo comparo mucho a equipos eh, de media tensión en transformadores y variadores, que son similares a las cargadoras de baterías, más o menos. ya, Bueno, allí tenemos variadores de frecuencia, ¿no? ya. Entonces, las, es un problema de tierras que, Pero que es que nos ya provoca. a lo mejor tocaría hacer, a ver, es que a lo que quiero entender es, el sistema de puesta a tierra se le instaló eh, previo a un estudio o un diseño o no, porque eso sería importante saber. Ahorita Sí, sería, si está instalado, hay que medir el sistema de puesta a tierra para ver cuáles son sus características. sí, Sí, afirmativo. O sea, se desarrolla una ingeniería antes de la construcción, ¿no? sí, Y así es es. todo a la malla. Entonces, pero hay equipos que sí, bueno, nosotros manejamos fugas de corrientes de 0,02 miliamperios Ya. hasta 8 miliamperios, ¿no? Pero hay algunos puntos que ya llegamos hasta el punto uno. Sí, pero sí le ha puesto, sí le ha revisado allí cómo están los niveles de puesta a tierra, porque a lo mejor Sí, implica todos van a mejor. la malla. Lo que pasa que hay, tenemos barras y todos se aterriza la barra y eso se Sí, va a la pero malla han de hecho la abajo. medición de puesta, la medición de puesta a tierra. O sea, sí, sí, sí. Sí, Y los sí, valores, físicamente sí. y los valores están dentro de los estándares. Dentro, pero en algunos se sale del estándar y se chequea en los Pero es puntos que ahí a lo mejor sería sulfatados. la sugerencia sería más bien de mejorar el sistema de puesta a tierra, no necesariamente con nuevo diseño, pero a lo mejor instalando picas, ¿no es cierto? Pero condicionando el terreno para, a ver, el sistema de puesta a tierra podríamos entenderle como es tener resistencias en paralelo, ¿no es cierto? Usted sabe que si ponemos resistencias en paralelo, ¿qué pasa con la resistencia? Se hace más pequeña, ¿no es cierto? Esa es la configuración eléctrica. Cuando yo pongo resistencias en paralelo, la resistencia se hace más pequeña. Entonces, para mi sugerencia sería
de al menos uno de los equipos que tiene esas particularidades y sale fuera de la norma las resistencias es mejorar en ese punto la tierra, ¿sí? O el punto más cercano, pero también acondicionando el terreno para ver primero si mejora el sistema de puesta a tierra y como consecuencia luego ver esas fugas de corriente, si al menos se reducen, porque lo que entiendo es que en particularidades tenemos las dos situaciones. Esas fugas crecen y la resistencia también crece o está alta. Ujú. Entonces, más bien mi sugerencia sería de hacer eso, al menos mejorar el sistema de puesta a tierra para ver porque mejorar el sistema de puesta a tierra me va a dar como consecuencia qué está pasando con esas corrientes de fuga, los niveles de corriente de fuga. Podría ser más bien por allí, pensaría yo. Y no tenemos algún intervalo para asegurarnos de si ya nos salimos del rango, Como intervalo, pero, o sea, midiendo las fugas de corriente. más bien establecer una norma que me diga que basada en en las fugas de tierra estamos bien o estamos mal, ¿lo entiendo así? Sí, exactamente. Mm, Sería chuta, ahí sería de revisar la norma más que nada, sobre todo del equipo. Porque a lo mejor en el equipo podríamos encontrar si es que hay alguna particularidad que me diga, en el caso de equipos de media tensión, cuáles deberían ser esas particularidades. Sería de revisar ahí tal vez eso. Sí, Mm, ok, por ahí muchísimas para gracias. chequearle. Déjenme ver, también me deja tarea, no hay problema. Le puedo chequear para ver si es que hay algo más específico en cuanto a las fugas de corriente en media tensión. Si es que hay algo medio establecido en cuanto a rangos de operación, que vendría a ser más o menos creo la consulta. Sí, ajá. Ya, déjeme ver, yo por ahí le chequeo y le podemos ver, para tener algo más concreto, por lo menos, tener algún camino para indagar o explorar. ¿Sí? Listo, gracias, muy amable. Ya. Bien, lo que decía, ¿no es cierto? Es una tablita muy general de los estándares que podríamos considerar. Eh, la selección del método de puesta a tierra es muy importante. Reitero mucho sobre la aplicación que se va a dar para garantizar la seguridad y la eficiencia de las instalaciones. Lo que se busca es la reducción de fallos y reiteramos, ¿no es cierto? La protección de las personas y los equipos son aspectos fundamentales a tener presente. Bueno, aquí rápidamente es un ejercicio que también le copié de una información que tenía pertinente, más o menos es de una instalación, ¿no es cierto? Se va a utilizar un electrodo vertical de 3 metros de longitud y 16 milímetros de diámetro, son las características físicas. Se tiene que la resistividad del terreno es de 100 ohmios metro, ¿no es cierto? Y obviamente aplicar la fórmula nos da como consecuencia que la resistencia me da de 35 ohmios. Bien, esa es la parte teórica, digamos, que uno hace el cálculo numérico o puede meterse en un software, pero es evidente que la información también debe ser analizada y qué es lo que yo tengo que desarrollar, qué tengo que hacer. Lo que yo mencionaba, ¿no es cierto? El hecho de la metodología, si yo comienzo a cambiar la forma del desarrollo de la malla puesta a tierra con dos picas, tres picas en forma de malla, en mallado o la metodología que voy a utilizar, es evidente que eso me puede dar cuenta para que yo mejore mi resistencia, ¿sí? O la disminuya lo que me da el estándar como tal. Sí, entonces obviamente algunas características dice aumentar la longitud del electrodo, instalar varios electrodos en paralelo, agregar un mejorado del suelo, sí, son sugerencias que se podrían hacer dentro de la implementación del sistema de puesta a tierra para estar dentro del estándar, reitero, dentro de la aplicación que se va a considerar. Y lo que yo decía hace un momento a la consulta anterior, hay que tener presente lo que la resistencia había mencionado. No es que tengo resistencia cero, por eso es del cálculo. Pero dentro de los circuitos eléctricos hay las configuraciones serie y paralelo, y cuando se ponen resistencias en paralelo, ¿sí? Se entendería que ya desde la teoría de cómo se relacionan las resistencias en paralelo, la resistencia siempre se reduce, ¿sí? Entonces eso implicaría que si pongo otra pica con las mismas características, hago la conexión física entre ellas también, obviamente, ¿sí?
la resistencia de la puesta a tierra va a reducir y va a estar dentro del estándar. Un poquito es un cuadro que tenemos allí también para entender ese contexto. A medida que pongo una sola pica, me da esa resistencia. Si pongo dos picas, se podría evidenciar o simular que se va a observar de que cómo baja el sistema de puesta a tierra. Sí, en base a donde me pida mi norma y de la aplicación que yo estoy considerando, por ejemplo, si hemos dicho que mi mínimo debe ser menor a 10, debe ser la resistencia de puesta a tierra menor a 10 ohmios, sí, podemos ver que con 2 tampoco cumple, con 3 tampoco cumple, pero con 4 cumple y es evidente que a medida que voy incrementando mayores picas, la resistencia se va a ir reduciendo. Sí, cuidado, no es una cuestión lineal porque hay que tener mucho cuidado la relación que se va dando. Estamos en el caso Una también, consulta. dígame. Eh, Teníamos un caso que en un switch cuando llovía y, y había tormenta eléctrica, se nos apagaba. Y allí hicieron un triángulo, o sea, son escalinatas en triángulo y, y le pudieron controlar esos apagones en Ya, le tormentas pusieron las eléctricas. picas en forma de triángulo, entiendo, sí. Exactamente. Sí, Ah, es que más o ¿a menos, qué concepto se debe eso? ¿de qué? Pero de poner en triángulo. Ajá, No, 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 nada tiene que ver. No, no, ya, o sea, cuidado, no es que hay que ponerle que me forme un cuadrado, que me forme un cuadro, un rombo, no, 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 o sea, ahí más bien podríamos entender que fue en anillo nada más, y a lo mejor le pusieron rodeándole a a ver, no necesariamente rodeándole a la máquina, pero obviamente lo único que hicieron es lo que yo mencionaba hace un rato, si yo pongo dos resistencias en paralelo, porque entendería que estoy poniendo la resistencia en paralelo, se reduce nada más la resistencia eléctrica por donde desfogaba desfoga la puesta a tierra, nada más. No, 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 no interesa si le pongo triángulos, si le pongo, a lo mejor podría, ¿cuál sería la consecuencia más bien? Si es que le pongo en línea, ¿sí? Porque los tres podría haberle colocado en línea, ¿no es cierto? exactamente. ¿No es cierto? Entonces, hay una diferencia en cuanto a la distancia entre la primera y la tercera. Eléctricamente. Aunque alguien va a decir, oiga, verá, yo le uní la primera con la segunda con la tercera y luego con un cable le tendí de la primera a la tercera. Pero estamos hablando que entre la primera y la tercera ese conductor que se conecta, lo que yo decía hace un momento a alguien que hacía una consulta. Yo puedo poner picas a 50 metros, pero ¿qué sucede? Esa distancia de 50 metros, dentro de ese conductor hay una resistencia eléctrica. ¿Sí? Y lo pertinente es que también sean los más cercanos. Entonces, si usted le ha puesto en forma de triángulo, es evidente que las tres picas geométricamente están más próximas entre sí. Pero si le pongo alineadas, la primera y la tercera están más distantes. ¿Sí le ve el efecto geométrico más bien allí en ese caso? ¿Sí? Mm, Entonces, la conexión sí, entre el primero y el tercero, sí, yo voy a decir, pero sí le ve, así le estoy poniendo un cable, sí, pero se me ocurre, entre el primero y el segundo eran 1 metro, y entre el segundo y el tercero 1 metro, y entre el primero y el tercero es 2 metros, sí. Aunque también, dado lo que usted me acaba de mencionar, a lo mejor podría haber funcionado, pero el área que voy a utilizar también va a ser más cercanía, pues. Cada uno tengo 1 metro, 1 metro, 1 metro. El efecto va a ser más relevante eléctricamente, nada más. Pero eso no es tampoco muy relevante en cuanto a la disposición, ¿no? No es muy incidente, más allá de la distancia del conductor entre el primero y el tercero, entendería yo de que al ponerle en forma triangular las distancias son iguales. A lo menos yo lo hubiera hecho de esa manera para que sean medio similares, ¿no? Las distancias. ¿Sí? ok, gracias. Otro efecto que también se puede dar es la caída de potencial en el suelo alrededor del electrodo, ¿no es cierto? Al existir una resistencia, claro que hay una variación de voltaje, sí, mínima, pero también existe. Si hay corriente, por eso digo, los tres componentes, si se presentan los tres, o sea, si se presentan dos, aparece el tercero. Si tengo resistencia y corriente, hay un voltaje. Si hay voltaje y corriente, aparece la resistencia. Si tengo voltaje y resistencia, es necesario que va a haber una circulación de corriente. Entonces, también yo podría determinar ciertas características. Dice, consideremos el electrodo vertical de 3 metros de longitud. Un momentito que se me va a apagar la computadora.
Solo un segundito. ¿Dónde está mi ordenador? Apague la computadora. Dame un segundito. Listo. Dice, tenemos un electrodo vertical de 3 metros de longitud, un suelo con resistividad de 100 ohmios metros, la caída de potencial en función de la distancia del electrodo. Sí, también es algo bien, bien interesante y bien importante, ¿no? Tener presente esos, lo que hablamos del equipotencial. Observamos, dice, ya como resultados, más bien es una simulación que ya está hecha en cuanto a la distancia del electrodo, ¿sí? Y en este caso hablaríamos de lo más o menos con lo que acababa de mencionar, la disposición geométrica, ¿no? Dice, si yo tengo una distancia, ¿no es cierto?, de 2 metros, ¿qué pasa con el potencial? ¿Cómo se reduce? Sí, y a medida que me voy alejando, ¿qué es lo que va pasando? Dice cerca del electrodo, o sea, aquí estamos considerando el electrodo, ¿no es cierto? Entonces, cerca del electrodo el potencial es alto y disminuye a medida que nos vamos alejando. Dice, entre 2 o 3 metros el potencial va a 50, que es un límite de seguridad en muchas normativas. A mayor distancia el potencial se aproxima a cero, lo cual indica un buen gradiente de disipación. Sí, en el caso de las mallas, por eso más bien se busca hacer ese potencial cero, entonces obviamente estas variaciones van a hacer que estos niveles de tensión que se podrían generar en las descargas sean mínimos posibles. Eh, Más allá de que existe la descarga a través de un conductor y se va a tierra a través de una varilla, hace referencia a eso, ¿no? De que este fenómeno implica que va a haber un potencial, claro, instantáneo y rápido hasta que se dé la descarga, pero no menos importante tener presente en cuanto a lo que es seguridad. ¿Sí? Bien, listo. Bien. No, 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 no. Y lo último, pero esto, bien. Listo. Vamos a dejar hasta allí lo que hemos visto hasta ahora. Mañana, que nos vemos a las 8 veremos una partecita ya para hacer esta unidad y empezar la unidad 2. Eh, no se olviden lo que les voy a subir para el día de hoy. En esas cuestiones, como digo, más allá de una hoja y media, no creo que abarque más de eso. A ver si mañana me lo suben a la plataforma. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta, una consulta, chicos. Sí, por favor, ¿nos puede repetir el deber? Tuve Ah, unos problemas. ya. A ver, un ratito les voy a abrir me parece que era en la sesión 5 me parece, déjenme ver si estaba aquí. Más que como deber, a ver, ratito, ¿dónde está? Ta, 6. Aquí está, en uno de estos estaba. Déjenme ver. Aquí está. Bien. Está planteado estos casos de estudio en relación a los accidentes, ¿no es cierto? Están definidos estos tres tipos de casos, uno, dos, tres. Está detallado lo que sucede. Y a continuación hace unas preguntas. Lo único que les pido es que analicemos y respondamos las preguntas que están aquí descritas, nada más. Sí, por eso digo, no hay que hacer el mega informe ni nada por el estilo, ser muy concisos, muy directos y solamente ahí le ponen la etiqueta del caso y la respuesta a las preguntas. Entonces eso ya les voy a subir a la plataforma para que sean, es en la sesión 6 o si quieren, estas las puedo separar y les subo a la plataforma y para que tengan disponible de una, no sé, como se les acomode. Sí, por favor.
Ya, entonces eso ya les copio y les subo a la plataforma, pero serían, como digo, ahí está el contexto del eje, de lo que hay que analizar rápidamente y las preguntas que están ahí discretas, nada más, no pide nada más de eso, ¿sí? Serían las Ya, tres. ni más, vuelve a tomar. Perdón, no sé, perdón. En sí, ¿cuántos ejercicios son? Son tres. Solo tres, o sea, más que tres ejercicios, son 9 preguntas de 3 ejercicios cada uno, pero como digo, la respuesta yo diría que está prácticamente en el propio contexto de la pregunta, del ejercicio. Ay, 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 ay. Entonces ¿Sí? hacemos un archivito Sí, sí, PDF. eso yo ya les voy a, ya, más bien ya les voy a pasar, les voy a separar, les voy a subir de manera inmediata. Aquí ya lo puedan hacer. Gracias. Listo. Sí, sí, sí. No, como digo, esto no hay que hacer nada, ni mucho material ni nada. O sea, ser concisos más que nada. O sea, ser directos, directo al grano, como se dice. ¿Estamos? Profe, básicamente es de responder las preguntas, ya, de Correcto. acuerdo al contexto, nada más. Así es. Exactamente. De responder las Ya, preguntas, nada de introducción ni nada. O sea, ya, respondamos las preguntas en base al contexto, nada más. Correcto. perfecto. Sí, sí, sí. Gracias. Ya. Ya les subo de manera inmediata y nos vemos el día de mañana, chicos. No se olviden ahí cualquier cosa le aviso a Clever para ver si o les mando el Zoom o hacemos a través del Teams. Pero bueno, eso yo ya tarde ya me contacto con Freddy para ver cómo puedo proceder. ¿Listo? Ya, Listo, chicos. listo, Nos gracias. vemos. Ya les subo esto a la plataforma. Que tengan una buena tarde. Gracias, igualmente, profe. Ya, cuídense. A ver, Hasta Bonita luego. tarde, doctor. finalizar y listo.